Bueno, bienvenidos hermanos a los que se van sumando, que Dios los bendiga. Estamos nuevamente reunidos para una nueva reunión por Facebook. Mientras se van sumando, bienvenidos a los que se siguen sumando. Y vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias por este día más de vida que nos regalaste. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque hoy tenemos esta nueva oportunidad de poder adorarte, de poder exaltarte, de poder también escuchar más de tu palabra, de poder escuchar también más de tus enseñanzas. En esta hora, Dios mío, te entregamos también nuestras cargas, Dios mío, todo lo que haya en nuestras vidas, Dios mío, que no sea de tu agrado también, lo echamos fuera y te pido que sea tu presencia la que se glorifique en este momento, que podamos abrir nuestros corazones, también podamos adorarte, podamos alabarte, Dios mío, solo a ti, que no nos distraigamos con otras cosas, sino que este momento lo podamos dedicar, Señor, a ti y podamos alabarte y podamos también prestar atención a la palabra, a todo lo que se va a decir hoy, Padre, que sea tu presencia el centro, que también tu Espíritu Santo esté obrando, Dios mío, en todos los hermanos, que todas las personas que van a estar viendo esta reunión, Señor, que tu Espíritu Santo se esté paseando en medio de nuestro Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, vamos a alabar al Señor con buenas alabanzas. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú allí estarás. Y del firmamento se borran las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel, tú has sido fiel, tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú allí estarás. Y del firmamento se borran las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel,
gracias, Señor, por tu fidelidad, Padre, por tu fidelidad que siempre está presente, Señor, en nuestras vidas. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. De generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Eres fiel, siempre fiel. Eres fiel, tú eres fiel. Eres fiel, siempre fiel. Eres fiel, tú eres fiel. Eres fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, siempre fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor.
tenés, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, Padre, porque siempre podemos contemplar tu fidelidad, Dios mío, en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos por tu presencia, porque podemos alabarte, porque podemos glorificarte, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Y damos gracias a Dios por este momento, ¿no? Porque podemos alabar su nombre. Y bueno, ahora lo voy a estar dejando en compañía del pastor Juan. Así que Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Los saludo con la paz del Señor. Damos gracias a Dios por un día más de vida. Y bueno, feliz día del niño a todos los niños que se encuentran del otro lado. Y como dicen, al niño que todos llevamos, que cada uno llevamos dentro, dicen, ¿no? Cuando van pasando los años, cada vez lo creemos menos a eso, pero bueno, suena lindo decirlo. Amén. Bueno, espero que lo hayan pasado bien junto a sus niños, y los niños junto a los que los cuidan, ¿no? a sus seres queridos, ¿no? A los responsables, ¿no? También de cuidarlos, ¿no? De estar con ellos y bueno, y los niños que puedan darle gracias a Dios también por tener personas a su lado, que tanto padres tanto padres biológicos como adoptivos, como todo lo que hay, ¿no? O lo que muchas veces nos ha tocado, y bueno, y ser agradecido por las personas que los cuidan, ¿no? También, o los han cuidado, ¿no? Así que hay que dar gracias a Dios por todo. Amén. Vamos a estar compartiendo ya la palabra del Señor. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Vamos a leer del 35, a partir del versículo 35 del Evangelio según San Mateo. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, y casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Y bueno, creo que un pasaje por ahí bastante actual, ¿no? Más que nunca en este tiempo, porque sabemos que todas las cosas que están aconteciendo nos muestran el advenimiento, la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El momento en que el Señor va a venir por su iglesia, en el momento que va a venir el juicio de Dios sobre toda la humanidad. Amén. Como dice la palabra, cielo y tierra pasarán, dice, ¿no? Pero mis palabras no van a pasar. Y acá en Mateo se menciona, ¿no es cierto?, al patriarca Noé, ¿no? Una historia que creo que la mayoría de las personas, aún aquellos que no están en la iglesia, ¿no? La conocen, ¿no? O que no se han criado incluso en la iglesia, muchas veces la conocen, ¿no? Hasta se han hecho películas acerca de esto, ¿no? Por ahí no tan apegadas al texto bíblico, medio incluso bastante fantasiosas, ¿no? Pero también se han hecho, ¿no? Y es importante entender que, bueno, la comparación que el Señor hace, ¿no? con Noé, ¿no? Dice que como en los tiempos antes del diluvio, dice, ¿no? Como en esa época, en los días de Noé, dice, ¿no? Que así será similar, ¿no? ¿Y qué hacían en esa época? Primeramente estaban, dice que comiendo, bebiendo, como si nada pasara, haciendo vida normal de alguna manera, y de repente dice que no vino hasta que no entró en el arca, y no entendieron nada, dice, hasta que llegó el diluvio, ¿no? Y esto es tremendo, ¿no? La historia del diluvio, que si bien nosotros los creyentes lo conocemos por ahí, particularmente por la historia bíblica, pero es impresionante cómo cuando uno por ahí estudia un poco más, ¿no? o busca un poco más fuera incluso de lo que es la Sagrada Escritura,
esta historia, ¿no? Incluso de la creación del hombre, de la mujer y el diluvio, existen, ¿no? y están en la memoria de la gran mayoría de los pueblos de la tierra, ¿sí? Si uno estudia un poco y escudriña un poco la historia secular, incluso podemos encontrar historias muy similares, ¿no? A la creación del hombre, ¿no? Como Dios hizo al hombre, en historias de Babilonia, en historias babilónicas, ¿no es cierto?, pero antiguas, en historia egipcia incluso, historia del diluvio, por ejemplo, aún acá con los pueblos guaraníes, por ejemplo, ¿no? Uno dice, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Pero es que eso fue mundial, ¿no? El diluvio fue mundial, no fue solamente de un pueblo, como podemos hablar más adelante cuando hablamos acerca del pueblo de Israel, ¿no? El diluvio fue sobre todos los pueblos que existían en la tierra, ¿no? Y eso se fue transmitiendo de generación en generación a todas las comunidades, ¿no? Realmente es muy, muy impactante cuando uno lee un poquito de eso, ¿no? Incluso hay historias de los mayas, muy similares a la creación del hombre, otras muy parecidas a lo que es el diluvio. O sea que en la memoria de la humanidad histórica y de los pueblos, podemos decir, originarios, ¿no? de los primitivos, quedó eso en la memoria, ¿no? O sea que eso existe, ¿no? Y uno lo ve y a ellos no lo acusan de loco. Bueno, dicen que son mitos, que son leyendas, qué sé yo, ¿no? Pero sin embargo hoy nosotros lo tenemos por la Escritura, ¿no? Y sabemos, nosotros los creyentes, creemos fehacientemente de que lo que dice la palabra de Dios es verdad, ¿sí? Y bueno, así que eso también es un detalle importante a tener en cuenta, ¿no? De que el diluvio no fue una cosa de un pueblo, sino justamente de toda la humanidad, como lo va a ser también el juicio de Dios. No va a ser sobre un pueblo, sino que va a ser sobre todo el mundo, ¿sí? Y de la misma manera va a ocurrir, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Entonces, qué importante que nosotros podamos creerle al Señor, ¿no? Si uno conoce la historia nos metemos un poquito en la historia de Noé, algunos dicen que, bueno, dice la Escritura, ¿no? Perdón, que Noé tenía 500 años cuando ya tenía 3 hijos y recibe el llamado de Dios, ¿no? Y dice que Dios vio que todo el mundo de esa época se había corrompido, se había apartado del Señor, no quería saber nada con Dios. Y dice que ahí donde Dios decidió, ¿no?, que iba a destruir a la humanidad de ese tiempo, ¿sí? Y se lo dice a Noé, ¿no? Y el Señor le manda a Noé a construir un arca, ¿sí? Un arca, obviamente es una nave, es un barco gigante, en donde iban a estar él, su familia, ¿no?, y los animales que Dios les mandó también que cuidara, ¿no? Y todo ese tiempo, ¿no? Algunos dicen, tradicionalmente se cree que son 120 años, porque bueno, por una palabra que el Señor da antes, ¿no?, de que dice que no contenderá para siempre mi alma con el hombre, por cuanto es carne, dice, bueno, y como que Dios dice que 120 años será el límite. Otros dicen que era la edad, como que Dios había cortado la edad en esa época. Otros dicen que era el tiempo. Pero bueno, están entre 100 y 120 años que duró, digamos, la construcción de esa arca, ¿no?, para Noé. Podemos rescatar muchas cosas muy interesantes, ¿no?, de la vida de Noé. Primero que, bueno, Noé, donde él vivía no era una zona marítima, ¿sí? O sea, se cree que también que era un granjero, o sea, justamente no tenía que ver mucho con no era un ingeniero, no era un arquitecto, pero sin embargo Dios lo llama a construir, ¿no?, una barca, no era no sabía decir cómo se llaman los que hacen barcos, ¿no? Ahora no se me viene a la mente, ¿no? Pero bueno, obviamente un ingeniero seguramente debería ser algo así hoy, ¿no? Y sin embargo, a pesar de todo eso, él acepta el llamado de Dios y el desafío en donde Dios lo pone, ¿no? Yo pensaba en esto, por eso digo, podemos rescatar montones de cosas, ¿no? ¿Cuántas veces el Señor nos llama a hacer cosas? Y bueno, hoy tenemos la posibilidad, no, porque Dios es sabio, tenemos la posibilidad de, si nos llama a servirle, de prepararnos para servirle en lo que Él quiere que le sirvamos, ¿no? Por eso yo digo que creo que también a Noé le costó tanto tiempo construir esa arca, ¿no? La famosa arca de Noé. Creo que si hubiera sido más conocedor, capaz que hubiera sido todo más rápido, pero seguramente él tuvo que investigar, tuvo que preparar, y bueno, Dios igualmente también muchas veces yo creo que lo habrá guiado, ¿no? Tenemos el ejemplo del tabernáculo, ¿no?, que también el Señor le envía
le manda a hacer a Moisés y es muy detallista Dios, ¿no? Y le habla cómo tenía que hacerlo. Acá en este caso no tenemos mucho detalle, ¿no? Algunos nomás que Dios le dijo a Noé y bueno, no se sabe, por ejemplo, qué material utilizó, bueno, hay suposiciones, ¿no? Pero bueno, hay cosas que sí Dios le dijo, pero todo lo demás lo tenía que seguramente averiguar, aprender, ¿no? Para poder hacerlo. Pero él no se detuvo, ¿no? Ante ese, por ahí podemos decir, impedimento, ¿no? Para poder llevar adelante la obra de Dios, sino que le creyó a Dios y se puso manos a la obra. Otra cosa que pensaba también, que lo que el Señor le dice a Abraham, a Noé, ya me fui a tu patriarca, le dice que va a acontecer algo que hasta ese momento nunca había acontecido, ¿sí? O sea, que llueva, que caiga agua del cielo, hasta ese momento nunca había pasado en la tierra. Dice la Escritura que en esa época para los cultivos como que había una especie de vapor que se levantaba del suelo, era medio extraño todo. Bueno, nosotros no vivimos en esa época, pero es lo que tenemos a través de la luz de la Escritura. Pero la lluvia nunca había acontecido, era algo totalmente nuevo. Entonces, claro, cuando Noé, ¿no? Empieza primero esta parte, ¿no? O sea, que Noé le cree a Dios lo que Dios le dice, ¿no? Le dice que va a acontecer algo que nunca aconteció y Noé le creyó como si fuera un niño, ¿sí? Justo que estamos hablando de festejando el Día del Niño, él le creyó como si fuera un niño. Y la palabra también nos compara muchas veces, ¿no? Que para entrar en el reino de los cielos también debemos ser semejantes a niños, ¿no? En el sentido de justamente creerle a Dios lo que Dios dice que va a acontecer y que va a hacer, ¿no? Cuando uno piensa en lo que es el mensaje del Evangelio, ¿no? Yo también digo, a veces es tan sencillo que realmente tenemos que ser como niños para creerlo, ¿no? Creer que con solo poner nuestra fe, ¿no? Creer que Jesucristo tomó mi lugar en la cruz, ¿no? Para muchos es locura, el otro día hablamos, ¿no? Para el mundo es locura, ¿sí? Es locura, justamente porque dice, no puede ser, ¿cómo? Porque yo creo que la sencillez del Evangelio vuelve loco a muchos, ¿no? Porque no lo pueden aceptar, dicen, no, ¿cómo algo con solo creer? O sea, voy a ser salvo, me voy a salvar, voy a ir junto con Dios, voy a ir al paraíso y no voy a ir al infierno. Y por eso yo digo, hay que ser como niño, ¿no? Para poder creerle a Dios, ¿no? También en ese sentido. No niño en cuanto a ser inmaduro, ¿no? Sino todo lo contrario, porque a algunos, ¿viste?, le gusta ser niños eternos, ¿no? Y no, muchacho, muchacha, tenés que madurar, tenés que crecer, si no podés seguir siendo un chiquilín, una chiquilina, porque te vas a meter en problemas y vas a meter en problemas a otras personas a tu alrededor, ¿sí? O vas a terminar siendo una carga para otros, ¿sí? Entonces por eso es importante entender esto, ¿no? Que la Biblia cuando habla de niños se refiere a eso, de la fe, ¿no? De cómo un niño cree, ¿no? Y como digo, por eso pensaba en estos días, ¿no? También lo tremendo, ¿no? Que yo muchas veces lo he hablado esto, ¿no? Que cuando uno es niño, vos lo que te dice tu padre le crees de todo, ¿no? Si te dice que no sé, que se va a comprar un avión y vos le crees, decís que bueno, bárbaro, vamos a andar en avión. Amén. Pero esa es la fe, ¿no? de un niño. Pero bueno, obviamente el ser humano nos engaña, pero Dios no nos engaña. Y Noé, hermano, le creyó a Dios como un niño. Eso es la comparación que yo podía entender hoy, ¿no? Porque era ni su propia familia, creo que muchos le creían a Noé, pero Noé le creyó a Dios como si fuera un niño, ¿no? Y eso que tenía 500 años. Mirá, es lo que dice la palabra, ¿no? Y sin embargo, ¿qué ocurrió? Vemos que él le creyó, puso manos a la obra. Por eso el creer te lleva a hacer, hermano. Por eso de vuelta, ¿no? La palabra de Dios dice que la fe sin obra es muerta. O sea, su creencia lo llevó a actuar, lo llevó a moverse, lo llevó a edificar, a construir, ¿no? Lo que Dios le había mandado. Y él lo hizo. Y mientras hacía esa construcción, Noé pregonaba, dice en Pedro, ¿no? Si no me equivoco, segunda de Pedro, bueno, primera, segunda de Pedro, habla acerca de Noé, ¿no? Y dice que Noé fue, segunda de Pedro 2.5, que Noé fue pregonero de justicia en su tiempo, ¿sí? O sea, pregonero, era un predicador, él les estaba anunciando a las personas de su generación, de su momento, muchachos, arrepiéntanse porque viene un juicio de Dios sobre esta tierra, viene un juicio de Dios, porque el diluvio fue un juicio de Dios, eso tenemos que entenderlo. A veces nosotros lo miramos
hacia el pasado y decimos, oh, qué lindo, un diluvio, ¿no? Fue un diluvio, ¿no? Y ahora miramos el arco iris, que bueno, que Dios no va a inundar nunca más la tierra, porque el arco iris simboliza la promesa de Dios de que nunca más inundaría la tierra, o sea que habría un juicio por agua, como fue en esa época, ¿no? Pero era un juicio de Dios, hermano, ¿sí? Para exterminar a toda la humanidad que no quería saber nada con Dios, ¿sí? Y mientras tanto, yo digo, y Dios es bueno, hermano, y hasta el último momento, y hasta el último tiempo, hasta antes de que se cerrara la puerta del arca, Dios, a través de Noé y de esa arca en el medio de una meseta, no era una... Es lo mismo que en el medio de la pampa metas un barco, ¿no? Que no hay agua, o sea, puro campo, ¿no? Ahí y Noé diciendo que iba a ocurrir algo que nunca ocurrió, ¿no? Dios es bueno, hermano, hasta el último momento. Esa era la predicación de Noé y de esa arca inmensa que estaba instaurada. Y bueno, como se cree por lo general, todos pensaban que Noé estaba loco porque nadie le creyó, nadie aceptó, ¿no es cierto?, el consejo de Noé. Y lamentablemente, llegado el momento, dice la Escritura, que bueno, entró Noé en el arca, no, Dios le dijo que entrara. Fíjense qué importante, ¿no? Porque los animales iban solitos, esa idea de que los animales iban solitos al arca, yo lo creo, hermano, la verdad. Yo no me imagino Noé, ¿cómo iba a ser Noé con su familia? Creo que eran 7 en total, trayendo todos esos animales. ¿Se imagina usted? A veces no podemos con 2 perros que tenemos en casa, imagínense tremenda cantidad de animales. ¿No? Así que los animales, fíjense, fueron más inteligentes que las personas de esa época. Y obedecieron, seguramente Dios le habrá puesto algo en esos animales, y fueron todos subiendo solitos, fueron más obedientes que la humanidad, ¿no? Eso es importante. Y una vez que entran todos, dice la Escritura, otro dato interesante, hermano, no fue Noé el que cerró la puerta del arca, no fue Noé, fue Dios el que cerró la puerta. Amén. Por eso qué importante también tener en cuenta estas cosas, y que bueno, hoy nos toca a nosotros como iglesia, no solamente de pastores, sino cada cristiano, hermano. Vos estás en la iglesia, sos parte de la iglesia de Cristo, debes ser un pregonero de justicia, ¿sí? Pregonar de que viene un juicio de Dios sobre esta tierra, ¿sí? Y que necesitamos arrepentirnos, necesitamos volvernos al Señor de corazón y de poder entrar a esa arca, que esa arca también simboliza la iglesia de Cristo, amén, para poder permanecer en el Señor, ¿no? Y una vez que se cerró esa arca, bueno, dice que pasaron unos días, porque no fue de golpe tampoco, y vino el diluvio, empezó a llover, y bueno, uno se puede imaginar el cuadro terrible, ¿no? Y que muchos dicen que queriendo entrar, pero ya no se podía, ya se cerró la puerta, ya era tarde, ¿no? Ya era tarde para poder entrar a esa arca que te salvaras, y se ahogaron todos, niños, todos se ahogaron, se murieron todos. Todos los otros animales que quedaron afuera, también ese es otro dato interesante, ¿no? Una pareja de cada animal que haya subido, los otros se ve que no hicieron caso, no sé, pero bueno, era así, fue una lección de Dios, ¿no? También en ese sentido. Y todo el resto se pereció, ¿no? Entonces es importante, hermano, que nosotros entendamos que en este tiempo también el Señor nos habló palabra. Y dice que Él va a venir a buscar a su iglesia desde los cielos, algo que nunca ocurrió. De la misma manera, de la misma forma que ocurrió en los tiempos de Noé con el tema de la lluvia, no había llovido nunca. Y Dios sí que dice en su palabra, bueno, que Él va a venir. Y hoy nosotros estamos pregonando eso, y muchos no nos creen, ¿no? Y muchos están comiendo, como dice, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Y no está mal, no es problema eso, ¿sí? El problema es cuando nos apartamos de Dios, cuando no buscamos del Señor en este tiempo, ¿sí? Así en Lucas, también en Lucas capítulo 17, 28, hablando de lo mismo, el Señor Jesucristo también habla, ¿no? Y dice, aparte de los días de Noé, después dice también como en los días de Lot, dice, ¿no? Lot fue el sobrino de Abraham, que terminó viviendo en Sodoma y Gomorra, ¿sí? Pero la Escritura dice que Sodoma y Gomorra era también muy similar al tiempo que pasaba lo que acontecía, ¿no? Toda la gente apartada del Señor, que no querían saber nada, muy similar a lo que está aconteciendo en nuestro tiempo ahora, hermano, ¿sí? En el mundo, ¿sí? Está ocurriendo esto ahora. Fíjese que ni la pandemia para esas cosas, ¿no? Están metidos por todas partes y sigue avanzando y sigue creciendo. Por eso la iglesia tiene que seguir estando atenta, hermano, amén, orando, velando, como dice su palabra.
Y él compara a Lot, ¿no? Y dice la Escritura que Lot era el único justo en ese lugar, ¿sí? ¿Y qué hizo Dios? Bueno, envía a los ángeles, los saca de ese lugar. Para el que no conoce la historia, le estoy comentando un poquito, ¿no? ¿Y por qué? Porque Dios dice que iba a derramar fuego y azufre sobre esas dos ciudades, ¿no? Fíjense, Dios ya no inundó nada, sino que iba a hacer fuego y azufre. Y es lo más similar a lo que se cree que va a ocurrir en el juicio de Dios, ¿no? Cuando esta tierra y este cielo pasen, dice que los elementos ardiendo serán desechos. Es bastante similar a lo de más similar por ahí a lo de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y dice la Escritura que también en Lucas dice, ¿no? Que bueno, en los tiempos de Lot, dice que también, bueno, comían, bebían, dice que compraban, vendían, plantaban y edificaban, O sea, vuelvo a repetir, no está mal hacer estas cosas, ¿sí? No está mal que edifiques tu casa, no está mal que plantes, a lo que le gustan las plantitas. No está mal que te ocupes de los animalitos, no está mal. No está mal que compres, no está mal que vendas, ¿sí? No está mal que comas, no está mal que bebas, no está mal que te cases, no está mal que estudies, no está mal que trabajes, aquellos que lo pueden hacer, por supuesto, en este tiempo, ¿no? No está mal. Lo que está mal es que todas esas cosas te alejen del Señor, ¿sí? Ese es el gran problema. Y eso es lo que le pasaba a esta gente, ¿no? Tenían trabajo, fíjese, ¿no? Porque por lo menos tenían trabajo, tenían cosas que hacer, estaban ocupados. Acá esto habla de una economía, ¿no? Funcionando, pero sin embargo se habían alejado de Dios, se olvidaban de Dios. Entonces ese es el gran problema que el Señor nos quiere mostrar con estos mensajes, ¿sí? No que no hagamos nada, que nos quedemos así de brazo cruzado, bueno, no hago nada, me dedico a orar y me quedo en casa sentado hasta que venga el Señor. No. ¿Sí? Eso no es lo que Dios está diciendo. O sea, que tenemos que ocuparnos, digo, estudiar, lo que sea, trabajar, lo que nos corresponde a cada uno, ¿no? Ser responsables también, pero que esas cosas no te alejen del Señor, no te alejen de buscar la presencia de Dios, no te alejen de creerle al Señor, y justamente esa creencia te tiene que llevar a hacer, ¿no? A orar, a meditar la palabra, a estar congregados. Hoy nos toca congregarnos de esta manera. Bueno, hacelo, ¿sí? Es importante, amén. Tenemos que tener, bueno, esas cosas que, podía ver, ¿no? Y bueno, y vemos que incluso en la historia de Lot es terrible porque su esposa, ¿no? Dice que mira hacia atrás, ¿no? Él sale Lot con sus dos hijas y su esposa. El Señor le había dicho, escapa por tu vida, ¿no? Y no vuelvas atrás, no mires atrás. ¿Y qué hizo la esposa? No soportó y miró para atrás la casita que dejaba, que había edificado, todas las cosas materiales, ¿no? Es lo que se piensa, ¿no? Y dice la Escritura que se transformó en una estatua de sal, ¿sí? Y si uno se pone a pensar que en esa época la sal justamente era muy valiosa, ¿no? Es más, en algún momento se utilizaba la sal como moneda de cambio, era como la plata, era como un billete, a ver si me entienden, ¿sí? Por eso está, no, aquellos que creen, ¿no? Todavía a uno le ha quedado, no sé si le ha pasado en su casa, que cuando se caía sal era mala suerte, ¿sí? Era mala suerte porque viene de antes, que si te cae la sal era mala suerte porque valía mucha plata, a ver si me entienden, ¿sí? No por algo de que va a haber algo, no, era por eso. Usted cuando si pierde plata, ¿qué va a hacer? Va a decir, no, qué bárbaro, ¿no? Pero bueno, ese es el sentido de la sal, y ella se transforma en una estatua de sal, en algo que tenía valor material nada más. Por eso que las cosas materiales de esta tierra no te consuman, no te coman. A ver si me está entendiendo. Que no te alejen de la presencia de Dios, ¿no? Que puedas hacer las cosas que tenés que hacer, pero también buscando de Dios. Amén. Y en este tiempo más que nunca. Amén. Hoy tenemos tanta tecnología y digo, bueno, muchos, y estando de la casa, y muchos en vez de estar buscando cosas de Dios, están buscando otras cosas. Amén. Por eso es importante, y cosas que te alejan de Dios, de vuelta, ¿no? Y después uno dice, bueno, no tengo tiempo, pero fíjate, realmente, si tenés tiempo, o qué haces con tu tiempo en realidad, ¿no? Hace muchos años tuve algunos, no sé si un mes más o menos, algún tiempo más capaz, trabajando como vendedor de cursos de idioma, de computación, ahí en el centro, ¿no? Ahí alrededor del Obelisco, toda esa zona.
ahí descubrí edificios y que hay gente que vive por ahí también descubrí, ¿no? Yo siempre pensaba que ahí en la capital era solamente negocio o cosas así, ¿no? No, hay gente que vive. Y edificios muy antiguos también, ¿no? Y bueno, y nos enseñaban algo que se llamaba el speech en esa época. No sé cómo se llamará ahora, ¿no? Estoy hablando, yo no sé si tendría 17 años, por ahí, una cosa así, 18, no, 17 creo. Bueno, la cuestión es que una de las cosas que nos enseñaban era hablar con las personas cuando le vendíamos, ¿no? Y claro, porque la persona te decía, porque eran cursos, había que estudiar, no tengo tiempo, no, esto, que el otro, bueno, te ponían muchas excusas, ¿no? Y nosotros teníamos que derribar todas esas excusas para mostrarle a la persona que tenía tiempo para estudiar, ¿no? Entonces, por eso digo, si nosotros miráramos, yo te diría que vos mismo te hagas el espejo, que vos mismo mires qué haces con tu tiempo, qué haces, en qué invertís tu tiempo cada día, ¿no? Y ver qué tiempo, y te vas a dar cuenta que tenés tiempo para invertirlo en Dios, para buscar de Dios. Y digo invertir, hermano, porque el tiempo en Dios no se pierde. Invertir en Dios te trae ganancia a tu alma, trae ganancia a tu espíritu, trae ganancia a tu vida matrimonial, a tu vida familiar, siempre trae ganancia, ¿no? Por eso la importancia de entender estas cosas, ¿no? Y bueno, por eso hacete el speech vos mismo y empezás a ver qué hago, en qué invierto mi vida, en qué tal hora, tal otra, y bueno, y ahí te vas a dar cuenta, ¿no? Que seguramente estás invirtiendo mal tu tiempo y tenés tiempo para invertir en el Señor, ¿no? Algo importante, como decía, ¿no? Ser parte de la iglesia de Cristo, ¿no? Eso es muy importante. A uno, siempre digo esto, ¿no? Algunos dicen, bueno, no hace falta ir a la iglesia. Sí, vos crees en Dios y te salvás. Algo importante, ¿no? Fíjense que una característica que dice la escritura de Noé es que era un varón justo. Perfecto, dice también la palabra, ¿no? O sea, varias cosas dice acerca de Noé. Cuando decimos, la Biblia dice perfecto acerca de un ser humano, se refiere a completo, ¿no? A maduro, en realidad, ¿no? Como que era una persona madura que entendía y siempre en lo referente a Dios, ¿no? Particularmente. Y dice que era justo, ¿no? Y de Lot también decía que era justo. Ahora, si nosotros miramos nuestra vida hoy, ¿cómo podemos ser justos nosotros? O mirándonos nosotros mismos. ¿Somos justos? Y bueno, dice la palabra que no hay justo ni uno solo. Dice que todos nos descarriamos, todos somos pecadores, ¿sí? No importa si naciste en la iglesia, o sea, en la iglesia de chiquito, a eso me refiero, ¿no? No importa. No importa absolutamente nada. No importa cuántos años tengas en el camino de Cristo. No importa. ¿Sí? Pero lo que sí importa es que cuando nosotros creemos en Jesucristo, creemos en la obra de Jesús en el Calvario, creemos la palabra del Evangelio, ¿sí? Y somos sellados por el Espíritu Santo, creemos en la obra de Jesús en la cruz, y ahí dice la palabra que pasamos a ser justificados por Jesucristo. Eso significa que somos declarados justos por la obra de Jesús en la cruz. No hay otra manera, no hay otra forma, ¿sí? De que seamos declarados justos. Como digo, la misma palabra dice, ¿no? Que no hay ni uno. Pero sin embargo, a través de Jesucristo somos declarados justos. Entonces podemos ponernos también de alguna manera en el lugar de Noé, ¿no es cierto? De poder decir, bueno, podemos hacer la obra de Dios, podemos edificar, podemos, incluso como hizo Noé, salvar a nuestra familia de alguna manera, ¿no? Yo también creo que en el caso de Lot, fíjese, se fue con las hijas porque los novios de la hija no creyeron nada. En el caso de Noé, bueno, se metieron y se salvaron los muchachos, ¿no? Pero no siempre es así. Pero sí nosotros tenemos una gran posibilidad de poder meterlos dentro de la iglesia de Cristo, dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Como digo, primero la salvación es por la fe. Pero luego la importancia de permanecer dentro de la iglesia. ¿Por qué? Algunos dicen, bueno, pero estar en la iglesia no te salva. No, sí, aceptás a Jesucristo y te salvas. Pero el Señor mandó que debemos congregarnos, debemos ser parte del cuerpo de Cristo. Y ¿sabe qué? El Señor hace ya, bueno, aquellos que vienen siguiendo, ¿no? Y están presentes en este tipo de reuniones virtuales, vendrán escuchando que constantemente estoy hablando de esto porque el Señor me lo pone en el corazón, ¿no? Porque es como que cada vez es como que hay un desprestigio hacia la iglesia, ¿no? Y no estoy hablando de nuestra iglesia local, ¿no? Donde nosotros congregamos, sino a nivel general, ¿no? Como que para qué no hace falta y cada vez todo más light, ¿no? En ese aspecto. Pero sin embargo es un mandato del Señor. Y cuando uno, y la experiencia también me lleva a ver de que los que no congregan, hermano, por lo general terminan mal, ¿sí? Y yo la verdad, si tengo que creer en un cristiano o un creyente que congrega y uno que no congrega, yo voy a creer en el que congrega. ¿Amén? Es así. Y bueno,
¿Por qué? Porque dentro de la iglesia es donde nosotros vamos aprendiendo los principios del reino de Dios. ¿Para qué? Para poder seguir viviendo el tiempo que nos quede en esta tierra, ¿sí? Si no nos vamos antes, porque también, siempre lo digo, el Señor puede llegar a nuestra vida personal mucho antes de que venga a buscar a su iglesia universal. A ver si me está entendiendo, ¿sí? Y no estoy hablando de la iglesia universal del reino de Dios, ¿amén? Sino la iglesia conformada por todos los creyentes que aceptan a Jesucristo en todo el mundo. Esa es la iglesia, verdadera iglesia universal, ¿amén? Y entonces tenemos que estar ahí ¿para qué? Para aprender a tener una vida espiritual como Dios quiere, ¿no? Y poder ir aprendiendo y ser sanos espiritualmente, ¿no? Poder ser sanados espiritualmente y poder también seguir siendo pregoneros, ¿no? del mensaje del Señor, como lo hizo Noé, ¿no? Que en el caso de Noé nadie le creyó, pero que nosotros podamos tratar de meter todo lo que podamos, ¿no? En esta arca que es la iglesia de Cristo, porque el Señor va a venir a buscar su iglesia, hermano, a ver si me entienden. Eso es algo importante. Por eso el arca, ¿no? El Señor viene a buscar su iglesia, no a un creyente, a otro creyente, o Cacetón que estaba solito. Dice la palabra su iglesia. Entonces, si yo no soy parte de su iglesia, no estoy hablando del templo, de la construcción, ¿no? Sino de la iglesia de Cristo, la unidad de hijos de Dios, ¿no? De hermanos en Cristo. Y bueno, y no sé si me iré, amén, ahí tiene, me salvaré, ahí le meto la duda, amén, sí, porque dice que el Señor viene a buscar a su iglesia. Entonces, la importancia de que nosotros estemos dentro de la iglesia, y bueno, aunque lleve quizás tiempo, ¿no? Usted sabe que también, si bien el diluvio, ¿no? Duró 40 días, ¿no? La famosa cuarentena. Algunos ya ni quieren escuchar esa palabra, ¿no? Porque bueno, en realidad ya no es cuarentena, ya no repasamos, ya no sé ni cuántos días vamos. Bueno, acá me miran diciendo esto. Pero el diluvio fue 40 días, ¿no? Pero no estuvo en el arca más de un año, ¿sí? O sea, ellos estuvieron en el arca más de un año, que eso también muchas veces no se ve en la iglesia, ¿no? Que estamos con los 40 días, 40 días de diluvio, pero las aguas no bajaron hasta después de un año y pico, ¿no? Dice que Noé tenía ya 600 años tenía cuando entró en el arca, ¿no? Esto es Génesis 7:6, ¿no? Y tenía 601 años y no sé qué, creo que algo más, cuando recién salen del arca, ¿no? Es una historia linda para rever, y a veces uno por ahí nos quedamos con algunos recuerdos de algunas cosas nada más. Pero hay muchos datos interesantes que por ahí no los recordamos, ¿no? Por eso cada tanto es bueno volver a meditar, ¿no? Capítulos de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, lo primero que envió Noé no fue una paloma, sino fue un cuervo. Bueno, un dato también interesante. El otro día justo escuchaba acerca de los cuervos, ¿no? Que es el pájaro más inteligente que hay en la tierra, ¿no? Están en prácticamente todo el mundo, porque son omnívoros. Comen carne, comen de todo eso, entonces se adaptan a cualquier lugar, ¿no? Envió un cuervo y después envía la paloma. No sé, eso no entiendo muy bien por qué motivo, pero bueno, pero primero fue un cuervo. Y pensaba en esto, ¿no? Después envía la paloma. Bueno, nosotros tenemos la historia de la palomita con la ramita de olivo, ¿no? Que sí, dice que trajo una rama de olivo, y después se fue y no volvió más, y ahí recién Noé se da cuenta de que ya había tierra, había lugar donde parar, y ahí recién dice que Dios le habla también. Y bueno, o sea, en acuerdo con Dios, de vuelta. Noé tampoco no salió cuando se le ocurrió, ¿sí? No salió cuando se le ocurrió a Noé, sino que salió cuando ya Dios le dijo, bueno, ahora sí, anda. Pero ahí vimos un conjunto de cosas, ¿no? No enviando la paloma, porque si no, para eso, ¿para qué iba a mandar? Esperaba que Dios le diga, listo, ¿no? Pero yo creo esto, ¿no? Que también Dios quiere que hagamos cosas. O sea, dice que Dios preparó obras, ¿no? En las cuales nosotros debemos andar de antemano, o sea, Dios las preparó para que nosotros andemos, ¿no? O las hagamos. Entonces es bueno que cada uno de nosotros vayamos encontrando nuestro lugar y nuestra tarea también dentro de la iglesia de Cristo, ¿no? Bueno, datos interesantes, ¿no? para tener en cuenta. Entonces vemos que la importancia de estar unidos a la iglesia, porque Dios va a venir a buscar su iglesia, ¿no? Como dije, si no viene antes a buscarlo en forma personal, ¿no? Ahí sí puede ser personal, pero cuando venga el juicio de Dios, Dios buscará su iglesia completita, ¿no? Y que esperemos que seamos parte de la iglesia para poder irnos con el Señor y sí estar disfrutando con Él en su presencia. Amén.
Que no sea cosa que nos quedemos, que nos vayamos al infierno. Eso sería lo más triste, ¿no? Por eso el Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos y como Él nos conoce, dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, ¿sí? Y tenemos que aprovechar esta oportunidad, ¿no? De acercarnos al Señor, ¿no? Ahí en Hebreos también 11:7 se menciona mucho acerca de Noé. Dice también, ¿no?, que por la fe, justamente, Noé, advertido por Dios acerca de las cosas, ¿no?, que no se veían, ¿no? Fue y preparó el arca, lo que Dios le mandó. También dice que fue pregonero. Amén. Todas estas cosas, ¿no? De la misma manera nosotros, el Señor nos manda a anunciar cosas que todavía no se vieron. Por eso muchos no creen. Pero vos y yo, que hemos aceptado a Jesucristo, lo creemos y lo esperamos. Amén. Y yo creo que a veces también ya lo anhelamos cada vez más. Amén. ¿No? Con todas las cosas que ocurren. Pero bueno, que podamos nosotros justamente entender esto, ¿no? Tomar el ejemplo de Noé, que hoy somos justos, justificados por Jesucristo, por nuestra fe en Jesucristo, pero también tenemos que obrar como lo hizo Noé, ¿sí? Que podamos entender esto, ¿no? Y también ser pregoneros, primeramente para tu vida, por supuesto, pero también poder compartirles a otro el Evangelio. ¿Y cómo podemos hacer para compartirlo? Y siendo parte de la iglesia de Cristo. Es donde nos nutrimos, donde aprendemos estas cosas, ¿sí? Porque si no estamos, hermanos, no vas a aprender. Esto es lo mismo, muchas veces la iglesia se deja, yo a veces me molesto mucho con eso, ¿no? Porque como que la iglesia, bueno, si tengo tiempo lo hago, qué sé yo, ¿no? Y la verdad que en eso soy bastante, me pongo a veces molesto porque yo digo, si vos vas a una escuela, por ejemplo, ¿qué haces? No querés faltar, ¿no? ¿Por qué? Porque querés aprender, porque querés aprobar, pasar de año y etcétera, etcétera, ¿no? En la iglesia es lo mismo, ¿no? O sea, no estoy hablando de la salvación de vuelta, la salvación es por la fe en Jesucristo, pero si vos querés aprender y querés cumplir la tarea para la cual Dios te metió en esta vida, en esta tierra, en este mundo, necesitas justamente ir aprendiendo, y si no estás, no vas a aprender, o vos te imaginás sin estar en las clases. Bueno, hoy los pocos, bueno, digo los pocos, ¿no? Porque la verdad que muchos no están pudiendo hacer como es la escuela hoy, ¿no? Porque no tienen los medios, ¿sí? Eso es una realidad también, de vuelta me viene solamente, ¿no? Porque el otro día escuchaba casi el 50%, hermano, del alumnado no está pudiendo cursar, ¿sí? No se sabe cómo se va a hacer después de todo esto. Eso es una realidad. Yo otro día había escuchado de la secundaria, el 50% no estaban en clase, ¿no? Estaban afuera, ¿sí? Después hablamos del derecho de la educación y hablamos de un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, esto también mostró, esta pandemia mostró las diferencias sociales que siguen existiendo, ¿sí? Y bueno, como decía, bueno, ¿y qué van a hacer? Eso no aprenden, no van a, se están perdiendo clases, entonces no van a aprender. Es así de simple. De la misma manera en la iglesia, hermano, si vos no estás, no vas a aprender, te perdés cosas y después por eso a veces no entendés algunas cosas, porque no estás. A ver si me entienden. Entonces yo por eso digo, ¿por qué? Para lo material, lo terrenal, porque todas esas cosas, hermano, como digo, hay que estudiar, son todas cosas terrenales que se van a quedar acá, punto, ¿sí? Pero en cambio, esto que nosotros estamos haciendo ahora es para toda la eternidad, es para siempre, ¿sí? ¿Sí? Sea que te vayas al infierno para siempre o al cielo para siempre, eternamente. Las dos cosas van a ser eternas, ¿sí? Y ahí ya no hay posibilidad. ¿Amén? El purgatorio no existe, ¿no? Dice la palabra de Dios que está escrito que el hombre, la mujer, ¿no? Lo que sea, mueran una vez y después de esto el juicio de Dios. Se espera el juicio de Dios, no hay otra cosa. Y ahí sí, cielo o infierno, no hay otra alternativa. ¿Amén? Pero en Jesucristo, ¿no? Tenemos salvación. Por eso tenemos que seguir anunciándolo, aunque cada vez se hace más difícil. Aunque por ahí cada vez piensen que estemos más locos, porque uno dice, bueno, pero al final no pasa nada. Esto es lo mismo como con la cuarentena, ¿no? Ya se pasó todo, supuestamente ahí tiene que haber aislamiento, no hay nada. Hoy fue un desastre de vuelta por todos lados, ¿no? Como el Día del Amigo, también hay varias situaciones que hemos visto y usted también lo está viendo en su barrio, en todos lados. Yo creo que en algún momento van a decir, bueno, basta, ¿no? Y que pase lo que tenga que pasar. Esa es una realidad, ¿no? Pero bueno, que en lo espiritual, que no digamos que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Sino que podamos reconocer a Cristo, arrepentirnos, ¿no? Y poder ser parte de la iglesia del Señor Jesús. Amén. Bueno, esto quería compartir con ustedes y que pueda ser un niño en cuanto a creerle las cosas a Dios, ¿no?
no en que te dejes tomar el pelo, ¿no? Sino porque Dios no te toma el pelo, no, Dios no te miente, ¿no? Sino que Dios justamente es verdadero, ¿no? Y lo hemos visto. 120 años, hermano, anunciando que va a haber un diluvio. Se tomó su tiempo, Dios. Mire si no le dio tiempo de que se arrepienta. Sean 100, 120, no importa. Son un tiempo, un siglo. Ponen 100, un siglo. Más de lo que muchos de nosotros vamos a vivir en esta tierra, ¿no? En esta época. Y anunciando, y no hubo caso. Amén. Por eso que nosotros hoy podamos orar a Dios, ¿no? Primeramente nosotros creerle a Dios como un niño, como le creyó Noé, y poder ser salvos nosotros y luego entrar dentro de la iglesia que es el cuerpo de Cristo, lo cual el Señor va a venir a buscar, y poder transmitirlo a otros y meter a todo lo que podamos en esta arca bendita que hoy es la iglesia de Jesucristo. Amén. Bueno, oramos. Vamos a orar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, invocamos una vez más tu nombre, te damos gracias porque tú eres bueno, como lo fuiste, Señor, aún en los tiempos de Noé, que tanto tiempo, Señor, proclamaste a través de la vida de Noé, a través de la obra que le encomendaste hacer a Noé, mostrando, Señor, de que tú eres real y de que tú ibas a cumplir con tu palabra. Yo te doy gracias y te pido que tú nos ayudes también a tomar el ejemplo de Noé en este tiempo y que nosotros también podamos creerte como niños, Señor, de que tú vas a venir, de que tu juicio viene sobre esta tierra, que las cosas terrenales que tenemos que hacer, Señor, y de las cuales también somos responsables, no nos aparten de ti, Señor, que podamos apartar ese tiempo para vos, para tener comunión contigo y estar siendo parte, Señor, de tu iglesia, de tu cuerpo, Señor, siendo siempre, Señor, ahí, donde tú nos congregues, donde tú nos llames, Padre. Te pido que tú animes a aquellos que están escuchando. Y si hay alguno, Señor, que aún no es parte de tu iglesia, no es parte de tu cuerpo, que pueda recibirte como Señor y Salvador, que se pueda arrepentir de sus pecados, entendiendo, Señor, de que tú le perdonas cuando se arrepiente, cuando nos arrepentimos, Señor. Y que en ese momento pasamos a ser justos, justificados por tu gracia, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Y que luego, Señor, podamos ser parte de tu iglesia también para seguir aprendiendo, para poder, Señor, tener una vida espiritual sana, para que podamos madurar espiritualmente, para que no seamos ya, Señor, niños fluctuantes, como dice tu palabra, sino que podamos madurar aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas. Señor, te doy gracias por todo y te pido que tú bendigas a cada uno, Señor, que está escuchando esta palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga y bueno, una vez más los animamos a que estén en las reuniones de hombres, reuniones de mujeres, de jóvenes, no las que hay, ¿no? Hay hasta reuniones a veces de escuela bíblica también, a través de esta forma. Y seguir orando, ¿no? Por esto que acontece, que bueno, veremos qué pasa y que pronto podamos congregarnos normalmente y ya no virtualmente, como lo estamos haciendo ahora. Sí, pero igualmente aún le damos gracias a Dios porque lo podemos hacer. Sí, hay lugares en donde no están haciendo nada de esto en las iglesias y es mucho peor, es más complicado. Amén. Así que, bueno, hermanos, Dios los bendiga, que puedan terminar un buen domingo y que comiencen una buena semana en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.